Regresé sin avisar y alcancé a Quasha escuchar a mi nuera decirle a mi hijo Hosta: Tado, tu gorda madre me da asco. Una semana más tarde vendí en secreto la casa valuada en 30 millones de pesos y desaparecimos dejando únicamente una nota. Ella se volvió loca cuando supo la verdad. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero ver hasta dónde llega esto. Crucé el portón de hierro pesado de la residencia en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. Pensé que tendría una velada tranquila. Quizás sentarme junto a Daniel, mi hijo, contarle recuerdos viejos, o mirar una película juntos después de que cancelaran la gala benéfica. Hacía tanto tiempo que no compartíamos algo así, pero apenas mis zapatos tocaron el mármol helado del vestíbulo, un presentimiento me apretó el pecho. El patio estaba desierto. Ni un murmullo. Fruncí las cejas y bajé el paso, hasta que de repente capté voces desde la sala. Esa voz aguda y rabiosa era inconfundible. Camila, mi nuera. Me quedé quieta sujetando la correa de mi bolso. Y entonces, como un cuchillo en el aire, la frase me partió en dos. Tu madre obesa me da asco. Y tú también. Inútil. El aire se me atoró en la garganta. Cada palabra se sentía como piedras pesadas aplastándome el pecho, inmovilizándome. Espié por la rendija de la puerta y vi a Camila de pie, brazos cruzados, altiva en un vestido entallado con el logo de Prada. Su mirada era glacial, sin rastro de empatía. Cada sílaba suya era como un filo que desgarraba la atmósfera. A Daniel y a mí. Mi hijo encogido en su silla de ruedas con la cabeza agachada. Sus manos se aferraban a los apoyabrazos, los nudillos blancos de tanta tensión. Lo vi temblar. Pero guardó silencio. No replicó. Ni siquiera levantó la mirada. Sentí que el alma se me encogía. Ese muchacho que fue mi orgullo ahora apenas una sombra resignada, soportando los insultos de la mujer que juraba amarlo. Quise irrumpir, gritar, proteger. Pero mis pies estaban clavados al suelo. Retrocedí. El tacón rozó el mármol y soltó un sonido seco. Camila se sobresaltó. Dirigió la vista a la puerta, pero yo ya me había escondido detrás de la pared, con el corazón golpeando como tambor desbocado. Ella no me descubrió. Agarró su bolso de marca, las llaves del auto y salió por la puerta trasera. El golpeteo de sus tacones se oía constante como un eco frío, dejando la sala hundida en un silencio tenso. Yo quedé en la penumbra sintiendo que el mundo se quebraba bajo mis pies. Había entregado años de mi vida agotándome para levantar esa casa para ofrecerle a Daniel una existencia digna. Y ahora mi propia nuera, a quien recibí como hija, me escupía las ofensas más crueles. Respiré hondo intentando calmarme y entré a la sala. Daniel levantó la vista con ojos hinchados, pero enseguida se los secó fingiendo normalidad. Acomodó la manta sobre sus piernas y murmuró con voz áspera. «Mamá, volviste temprano. Solo se me metió un poco de polvo en los ojos». Lo miré y sentí el desgarro de su dolor oculto. Quise preguntar, insistir, saber por qué aguantaba que Camila le hablara así. Pero yo ya sabía que Daniel no lo confesaría. Siempre había sido igual, escondiendo la pena para que yo no sufriera. Puse mi mano en su hombro, lo presioné suavemente y le dije: «Voy a subir a preparar unos documentos. Descansa un poco». Mi voz sonaba calma, pero dentro de mí un huracán rugía sin freno. Subí las escaleras, cada paso tan pesado como arrastrar una piedra enorme. Cerré la puerta de la habitación, me quité los zapatos y me dejé caer en la silla. Miré por la ventana y vi una cometa perdida flotando sin hilo, alejándose sin rumbo. Me recordó aquellos días en que creía que mi familia era un refugio, un sostén, después de tantos años de luchar.
Hace apenas un año esa casa en Lomas todavía era mi orgullo, el lugar que llamaba hogar. No era solo una construcción, sino la suma de toda una vida de esfuerzo y lágrimas de madrugadas y noches enteras, soportando traiciones de colegas, jornadas interminables, revisando balances hasta que la cabeza me ardía. Todo lo hice para que Daniel, mi hijo, tuviera un futuro mejor, que no pasara las penurias que yo cargué. Esa mansión con muros blancos relucientes y ventanales que dejaban colarse el sol matutino era la prueba de los sacrificios de mi vida. Pero ahora, cuando lo pienso, solo me atraviesa un vacío sordo, como si todo aquel sacrificio hubiera sido en vano. En esos años, Daniel era la chispa que me daba fuerza. El muchacho acababa de ser promovido a gerente de proyectos en una importante empresa de ingeniería. Aún recuerdo la llamada con su voz eufórica. «Mamá, lo logré». Me asignaron un proyecto entero para mí. Yo estaba en la cocina, cuchara en mano, removiendo una olla de caldo de pollo, con las lágrimas a punto de caer. Me sentía tan orgullosa. Daniel no solo era brillante, también incansable, siempre buscando no defraudarme. Yo solía bromear. «Eres ingeniero, pero yo soy la que te construyó. Todo un mundo». Él se reía, me abrazaba y yo sentía ese calor como promesa de que todo estaría bien. Camila, mi nuera. En aquel entonces era otra alegría en la casa. Hermosa, astuta. Camila trabajaba en una reconocida firma de moda. Siempre llegaba con trajes impecables y una sonrisa que iluminaba el ambiente. Se había casado con Daniel hacía unos años y yo la consideraba como a una hija. Cada vez que cocinaba, ella entraba a la cocina diciendo entre carcajadas: «Mamá, enséñame a hacer tamales para cocinar celos a Daniel». Yo la observaba. Veía en ella a una joven llena de energía y pensaba que mi hijo había tenido suerte de encontrarla. Le decía seguido: «Camila, eres una bendición para esta familia». Ella respondía con una sonrisa, me abrazaba, y yo quería creer que lo decía de corazón. Pero llegó aquel día maldito. Un accidente automovilístico dejó a Daniel sin piernas. Todavía tengo grabada la llamada del hospital. La voz impersonal del médico al teléfono: «Tiene que venir de inmediato. Su hijo está muy grave». El aparato se me resbaló de las manos temblorosas. Corrí al auto sintiendo que algo me oprimía el pecho. Cuando entré a la sala de urgencias y vi a Daniel postrado inmóvil, se me vino el mundo abajo. El muchacho abrió los ojos y me miró, pero era una mirada vacía, como si le hubieran arrancado el alma. «Mamá, no siento mis piernas», susurró, y yo apenas pude sostenerle la mano, tragarme las lágrimas y decir: «Aquí estoy, hijo. No te voy a dejar solo». Lo que vino después fueron días interminables. Daniel ya no era el joven alegre y lleno de metas que yo conocía. Pasaba las horas en su silla de ruedas, con la vista fija en la ventana en silencio. Ver cómo se marchitaba por dentro me dolía más que su cuerpo mutilado. Me lancé a buscar doctores, terapias de rehabilitación, cualquier alternativa que pudiera devolverle un poco de esperanza. Le repetía: «Hijo, mientras tú lo intentes, yo haré todo para que vuelvas a vivir como antes». Pero él solo asentía con la mirada perdida. Camila al principio fue un soporte enorme. Lo acompañaba a fisioterapia, esperaba con paciencia a su lado, mientras él hacía los ejercicios más duros. La vi secarle la frente, escucharlo repetir anécdotas de sus años de trabajo, y pensé que realmente amaba a mi hijo. Una vez la sorprendí tomándole la mano, diciendo con ternura: «Amor, siempre voy a estar aquí, pase lo que pase». Yo estaba tras la puerta, y al escucharla el corazón me ardió de emoción. Pensé que mientras Daniel contara con Camila lograría salir adelante. Una tarde, alrededor de un mes después del accidente, Camila entró al comedor con una ecografía en la mano y el rostro iluminado. «Mamá, tengo una buena noticia», dijo mientras me entregaba el papel.
Vi la figura diminuta en la imagen y sentí un estallido en el pecho. ¿De verdad? ¿Estás embarazada?, pregunté con la voz quebrada. Ella sintió sonriendo. Sí, mamá. El bebé viene vos en camino. La abracé con lágrimas corriéndome por la cara. Volteé hacia Daniel y lo vi sonreír por primera vez desde la tragedia. Imaginé que esa criatura sería la chispa que necesitábamos. Pensé que la risa de un niño llenaría nuestra casa y rescataría a mi hijo de la oscuridad. No dudé. Vendí uno de los departamentos de renta que había guardado como respaldo por años. Le entregué todo ese dinero a Camila diciéndole: «Hija, esto es para preparar la llegada del bebé y para adaptar la casa, que Daniel pueda moverse con más facilidad». Ella me lo agradeció con un fuerte abrazo diciendo: «Mamá, usted es demasiado buena conmigo. No sé cómo agradecérselo». Yo sonreí y agité la mano. «Lo hago por nuestra familia». También saqué el estuche con las joyas de oro blanco, herencia de mi madre, y se lo ofrecí. «Es de tu abuela. Lo guardé todos estos años. Llévatelo si lo necesitas. Úsalo. No tengas pena». Ella lo aceptó con ojos brillosos y dijo: «Mamá, lo voy a cuidar mucho». Para que Camila no se agotara, acepté su propuesta de contratar a un mayordomo. Andrés era joven fuerte y, según ella, alguien confiable. Andrés comenzó ayudando con las tareas de limpieza y también asistía a Daniel cuando necesitaba apoyo físico. Sentí alivio pensando que todo marchaba bien. En las noches, nos reuníamos en la cocina, compartíamos cenas sencillas pero llenas de calor familiar. Daniel empezó a conversar más, relataba avances de terapia y experiencias con otros pacientes. Camila permanecía a su lado atenta, pasándole agua o sirviéndole la comida. Yo los veía en calma, creyendo que había hecho bien en confiar en ella, en poner mis esperanzas en sus manos. Pero una noche, mientras hojeaba unos periódicos viejos en la sala, escuché la risa de Camila en el balcón. Hablaba por teléfono con una voz dulce muy distinta de la que usaba conmigo o con Daniel. Al principio no le di importancia, pero alcancé a percibir una voz masculina al otro lado. Grave, cercana. Me parecía conocida, aunque no lograba ubicar de dónde. Me convencí a mí misma de que sería solo un amigo o un colega de trabajo. Camila trabajaba en el mundo del diseño de modas, y hablar con entusiasmo con clientes era parte de su rutina. Pero esa sensación de desconfianza, como una piedrita en el zapato, empezó a crecer dentro de mí. Negué con la cabeza para alejar el pensamiento y me repetí: «Estás exagerando». Con el paso de los meses, cuando Camila ya tenía casi 4 meses de embarazo, comencé a sentir una distancia invisible en mi propia casa. La residencia en Lomas, que antes estaba llena de risas y conversaciones, ahora parecía envuelta en una bruma helada. No sabía describirlo con precisión. Era como mirar un cuadro hermoso y de pronto notar pequeñas grietas en la pintura tan sutiles que, si no prestabas atención, pasaban desapercibidas. Intentaba convencerme de que todo seguía bien, que eran ideas mías, pero en el fondo sabía que algo cambiaba poco a poco. Camila empezó a llegar más tarde a casa. Al inicio decía que era por compromisos de trabajo, presentaciones de moda o cenas con clientes influyentes. «Mamá, mi industria es así. Hay que hacer relaciones, conocer gente», me decía con esa sonrisa aún luminosa, aunque más rígida que antes. Yo asentía y le advertía: «Cuida tu salud. Me preocupa que andes de un lado a otro estando embarazada». Ella sonreía y agitaba la mano. «No te preocupes, sé cómo manejarlo». Pero las cenas de 3, cuando Daniel, ella y yo nos sentábamos en la cocina, se hicieron cada vez más escasas. Hubo noches en que preparé enchiladas, arroz y hasta un flan casero, el postre favorito de Daniel. Y al final solo terminábamos Daniel y yo frente a frente. Camila solía mandar un mensaje: «Mamá, esta noche estoy ocupada. Cenen ustedes».
Yo miraba a mi hijo en silencio, viendo cómo se servía su plato sin pronunciar palabra, y el corazón me pesaba. Comencé a fijarme en detalles: Camila apartada en un rincón riéndose mientras escribía en su celular, con una sonrisa que nunca le dedicaba ni a Daniel ni a mí. Y cuando yo me acercaba y preguntaba a quién le escribes que estás tan feliz, de inmediato bloqueaba la pantalla con un gesto incómodo. A un amigo del trabajo mamá respondía con voz suave pero algo acelerada. No quería malpensar, pero la manera en que escondía el teléfono o cómo me miraba como si yo irrumpiera en algo privado me dejaba inquieta. Me decía a mí misma que quizás solo necesitaba espacio, que tal vez las hormonas del embarazo la hacían más irritable. Pero esa desconfianza era como un grano de arena dentro del zapato, rozando y doliendo siempre. Al mismo tiempo, Andrés, el ayudante que Camila había recomendado, comenzó a quedarse más tiempo en la casa. Al principio me pareció comprensible. Ayudaba a Daniel a moverse de la silla a la cama y a hacer tareas que ni Camila ni yo podíamos realizar. Pero pronto noté que también se quedaba hasta tarde, incluso a dormir con la excusa. La señora Camila me pidió quedarme en la sala por si el señor Daniel necesita algo. Yo lo tomaba como un gesto de responsabilidad, pero algo dentro de mí no estaba en calma. Una noche los vi conversando en la cocina riéndose, y al entrar se apartaron de inmediato como si hubiera irrumpido en un momento íntimo. Camila sonrió incómoda. Mamá, Andrés y yo hablábamos sobre arreglar la entrada para que Daniel pueda pasar mejor, dijo. Pero la forma en que ella rozó su brazo y cómo él evitó mirarme a los ojos me hicieron sentir que algo no estaba bien. Decidí decirlo con serenidad, pero firme. Una tarde, estando solas en la sala, le comenté: «Hija, te noto demasiado cercana a Andrés, y eso no es apropiado. Al final de cuentas, él trabaja aquí. Deberías guardar un poco de distancia». Camila frunció el ceño con un dejo de fastidio. «Mamá, exageras. Solo conversamos. No seas tan sensible». Yo guardé silencio, evitando discutir, pero esas palabras me dolieron como una bofetada al corazón. Siempre la traté como hija, confié en ella. Y ahora sentía que me estaba excluyendo de mi propia familia. Las veces en que Camila acompañaba a Daniel a sus consultas médicas también empezaron a reducirse. Antes era ella quien lo empujaba en la silla, le tomaba la mano y sonreía al doctor. Ahora solía decir: «Mamá, hoy estoy ocupada. Que lo lleve Andrés». Yo no protestaba porque sabía que mi hijo necesitaba sus terapias. Pero cada vez que veía a Andrés empujando la silla de mi hijo hasta la puerta, sentía un nudo que me apuñalaba en el pecho. Camila antes siempre estaba ahí a su lado, secándole el sudor cuando el dolor lo hacía esforzarse en las terapias. Ahora parecía apartarse, dejando a Daniel en manos de alguien ajeno. Empecé a escuchar murmullos entre los vecinos. Teresa, la señora de la casa contigua, un día me jaló del brazo cuando salía a recoger el correo. «Mariana, no quiero meterme, pero deberías observar más a Camila. Varias veces la he visto en la cafetería de la esquina con un joven». «¿Y no es Daniel?». Yo sonreí con incomodidad y respondí: «Seguro es un error. Camila anda siempre ocupada con su trabajo. Debe de ser un compañero». Pero al regresar, las palabras de doña Elena resonaban como eco en mi mente. Intenté sacudírmelas pensando que a los vecinos les gusta exagerar, pero esa piedrita que llevaba dentro ya se había convertido en una roca raspándome el alma. Una noche Daniel tuvo fiebre. Desesperada llamé a Camila, pero su teléfono sonaba ocupado sin cesar. Me quedé al lado de mi hijo, pasándole una toalla húmeda por la frente, con el corazón ardiendo de angustia. Cerca de la medianoche Camila entró a la casa, dejando tras de sí un perfume extraño, no el aroma ligero que usaba siempre.
¿Dónde andabas tan tarde?, le pregunté intentando mantenerme serena. Ella respondió con calma: en una fiesta de clientes. Mamá se alargó y no pude volver antes. La miré con ganas de insistir, pero sus ojos eran tan fríos como un muro que me cerraba el paso. Me di la vuelta con el corazón encogido, sintiendo que estaba chocando contra una pared invisible. Esa misma noche, al levantarme para ir al baño, vi luz filtrándose por la puerta de su habitación. Me asomé y la encontré sentada en la cama abriendo una cajita. Dentro había un collar de plata con forma de corazón que brillaba bajo la lámpara. Nada que Daniel le hubiera podido regalar. Me quedé allí con el corazón latiendo desbocado, como si hubiera descubierto un secreto prohibido. Luego Camila se levantó, salió al balcón y tomó el teléfono. Su voz sonaba cálida, tierna, igual que cuando al inicio hablaba con Daniel. «Amor, te extraño mucho». «¿Cuándo nos volvemos a ver?» Retrocedí con las piernas temblando, cuidando de no hacer ruido. Volví a mi cuarto incapaz de dormir. Las piezas se acomodaban solas y la imagen que formaban me heló la sangre. Desde aquella tarde amarga, cuando Camila me clavó sus palabras como cuchillos, dejé de ser la madre que tragaba el dolor en silencio. Dentro de mí la rabia hervía como volcán a punto de explotar. No podía permitir que Daniel siguiera atrapado bajo la sombra de una mujer que fingía amarlo. Necesitaba certezas, la verdad, que me arrancara todas las dudas que me habían carcomido por meses. Días después aproveché el pretexto de buscar los papeles del seguro de Daniel para entrar a la recámara que compartía con Camila. Le dije a mi hijo con voz suave: «Necesito revisar unos documentos médicos tuyos. Voy a ver en el 4-1». Él asintió agotado sin sospechar nada. Apenas crucé la puerta sentí un frío extraño, como si el aire hubiera perdido todo calor. Abrí el cajón de la mesita donde Camila acostumbraba guardar papeles. Mis manos temblaban, no de miedo a que me descubrieran, sino por un presentimiento oscuro. Entonces vi un sobre blanco con el logo del hospital en la esquina. Lo abrí. Dentro había un ultrasonido y registros de chequeos prenatales. Pasé la vista por las hojas con el corazón golpeando fuerte hasta que me detuve en la fecha de concepción. Lo leí una y otra vez buscando un error, pero no lo había. En ese tiempo, Daniel ya estaba paralizado, convaleciente en casa, y era imposible que fuera el padre de ese bebé. Recordé cuando Camila anunció su embarazo apenas un mes después del accidente. Yo ingenuamente creí que ya lo estaba y que simplemente lo había contado tarde. Pero todo se volvió claro como el agua. Ese niño no era de mi hijo. Me dejé caer en la orilla de la cama abrazando el sobre, sintiendo que el mundo se me venía encima. Yo había llorado de alegría imaginando risas infantiles en la casa. Vendí mi departamento. Le entregué a Camila ese dinero. Hasta le di las joyas que heredé de mi madre. Todo lo hice por la ilusión de una familia unida. Pero resultó ser una farsa. Me habían traicionado no solo Camila, sino mi propia ingenuidad. Me preguntaba cómo podía mirarme a la cara, sonreírme mientras escondía un secreto tan cruel. Seguí buscando no por curiosidad, sino porque necesitaba confirmar toda la verdad. En otro cajón enterrado bajo ropa vieja, hallé un celular antiguo de Camila. Lo encendí. La pantalla brilló sin pedir clave. Revisé los mensajes y cada uno era como un puñal en mi pecho. Conversaciones de cariño entre ella y Andrés que se remontaban a más de un año. «Te extraño. ¿Dónde nos vemos esta noche? Quiero irme de aquí. Solo tú y yo». Fotos en la playa de Cancún. Camila y Andrés riendo tomados de la mano como si fueran dos novios en luna de miel. Después un mensaje de Andrés me dejó helada. «Solo hay que esperar a que se venda la casa y nos iremos de aquí para siempre». Las manos me temblaban tanto que el teléfono casi se me cae al piso.
Coloqué todo de nuevo en su sitio cuidando cada detalle y salí fingiendo serenidad. Camila no estaba en casa y Daniel permanecía en la sala mirando en silencio hacia el jardín. Pasé junto a él, le sonreí y le dije: «Encontré los papeles. Hijo, descansa». Pero por dentro estaba destrozada. Esta casa, el patrimonio que construí con años de sudor, era el objetivo de Camila y Andrés. No solo habían traicionado a Daniel, también planeaban quitarme lo que levanté con toda mi vida. Me sentía una ingenua que confió y amó para recibir únicamente engaños. Esa noche cené con Daniel intentando mantener la normalidad. «Hijo, ¿qué piensas del futuro? ¿Qué quieres hacer cuando estés mejor?». Él me miró con una sonrisa débil. «Solo quiero que mamá no se preocupe tanto por mí. Estoy bien». Pero en su mirada había una tristeza profunda, como si también percibiera la fractura que estaba rompiendo hacia esta familia. Quise contarle todo, revelarle lo que había descubierto, pero no fui capaz. No quería hundirlo aún más. En lugar de eso, tomé su mano y le susurré: «Siempre estaré aquí. Lo sabes». Daniel asintió aunque sus ojos seguían perdidos. Esa noche me quedé sola en la cocina. La luz amarilla alumbraba apenas la mesa de madera. Yo sostenía una taza de café frío mientras miraba al vacío. Dentro de mí se mezclaban la traición y una determinación helada. No podía permitir que Camila y Andrés siguieran aprovechándose de nosotros. No iba a tolerar que Daniel viviera en una casa construida sobre mentiras. Recordé los años de sacrificio, las noches sin dormir por mi hijo, los sueños personales que abandoné para edificar este hogar. No permitiría que todo se desmoronara en manos de quienes no lo merecían. Tomé el teléfono y marqué el número de Julián Herrera, un viejo abogado de Mérida, que había apoyado a mi familia en el pasado. Cuando respondió mi voz, salió más firme y fría que nunca. «Julián, necesito verlo. Este fin de semana en Mérida es algo urgente». Me hizo algunas preguntas, pero yo solo contesté: «Se lo contaré cuando nos veamos. Tenga listos los papeles». Colgué sintiendo que acababa de cruzar una línea sin retorno. Ya no había lugar para dudas. A la mañana siguiente me levanté temprano. Cuando apenas amanecía y la luz todavía no se filtraba por las cortinas, me miré en el espejo. Ya no reconocía los ojos de una madre resignada al dolor. Había en mí algo distinto, firme, como si hubiera descubierto otra versión de mí misma. Una mujer decidida a pelear por su hijo y por lo que le pertenece. Me puse una blusa sencilla. Recogí mi cabello con cuidado y tomé el autobús hacia Mérida para reunirme con Julián Herrera, aquel amigo de mi difunto esposo, que había sido apoyo en tiempos difíciles. El trayecto fue largo y el vehículo se sacudía con cada bache, pero no había cansancio en mi mente, solo pensamientos claros y cortantes. Pensaba en Daniel, en sus ojos apagados, en las palabras crueles de Camila y en los mensajes ardientes con Andrés. Cada recuerdo era como una daga, pero lejos de derribarme endurecía mi voluntad. Cuando llegué a la oficina de Julián en Mérida, me recibió con un abrazo cálido. «Mariana, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Qué pasó para que vengas con tanta urgencia?», preguntó con voz grave. Me senté, respiré hondo y le conté todo. Las palabras de Camila, la verdad del embarazo, el plan con Andrés para quedarse con la casa. Le dije con frialdad: «Julián, necesito que transfieras todos los bienes, incluida la casa en Lomas, a mi nombre. No voy a dejar que toquen ni un centavo». Julián arrugó el ceño, pero no insistió con preguntas. Asintió, tomó notas rápidas y dijo: «¿Quieres blindar tu patrimonio?». «Lo entiendo. Te sugiero abrir una cuenta en Suiza, trasladar el dinero allí y crear un fideicomiso a tu nombre. De esa forma nadie, ni siquiera Camila, podrá tocarlo». Acepté sin pensarlo. «Hazlo ya, Julián.
No me queda mucho tiempo, respondí con firmeza. Él me miró sorprendido por mi determinación y luego asintió. De acuerdo, Mariana. Me ocuparé de todo. Regresa a casa y que nadie se entere. De vuelta intenté mantener un rostro tranquilo como si nada sucediera. Camila estaba en la cocina hojeando una revista de moda. Le sonreí y pregunté: «Hija, ¿cómo van las cosas para el bebé? ¿Quieres que compre algo más?» Ella levantó la vista. Sonrió de manera forzada y contestó: «Sí, estoy mirando unas cositas más. Gracias». Saqué un fajo de billetes y se lo entregué. «Toma para que compres más cosas para el bebé. Quiero lo mejor para mi nieto». Sus ojos se iluminaron por un segundo, pero supe que no sospechaba nada. Creía que yo seguía siendo la Mariana ingenua que confiaba en su teatro. Pero ya no era la misma. Empecé a contactar discretamente a una agente inmobiliaria que Julián me recomendó por teléfono. Le aclaré de inmediato. Quiero vender la casa en Lomas lo antes posible, pero debe ser absolutamente confidencial. Nadie puede enterarse, ni siquiera mi familia. La agente, una mujer de mediana edad llamada Patricia, aceptó sin titubear. «Entiendo, señora Mariana. Me ocuparé de todo y no divulgaré nada». Sentí un respiro de alivio, aunque también una punzada de dolor. Esa casa había sido mi vida entera. Años de sacrificios puestos en sus paredes. Pero sabía que si quería proteger a Daniel, debía dejarla atrás. Mientras avanzaban los trámites, comencé a preparar las maletas de Daniel. Empaqué su ropa, algunos objetos personales y la guitarra vieja que tanto quería. «Hijo, quiero llevarte unos días a la playa, a casa de una amiga, para que cambies de aire. ¿Te parece?» Daniel me miró sorprendido y luego sonrió débilmente. «Suena bien, mamá. También quiero salir un poco». Vi a Camila cerca observándonos, y cuando escuchó lo del viaje, cruzó miradas con Andrés, que estaba trapeando en la esquina. Esa mirada de complicidad parecía gritar que pensaban que Daniel y yo nos iríamos dejándoles la casa. Me giré como si nada, fingiendo calma, aunque por dentro me ardía la sangre. Por las noches, cuando la casa quedaba en silencio, me encerraba en el despacho a revisar papeles. Borraba cualquier rastro de las transacciones del ordenador, cuidando no dejar evidencia. Era minuciosa en cada detalle, como alguien que se prepara para una batalla. Una de esas noches, cerca de la medianoche, escuché un coche detenerse frente al portón. Me quedé tras la cortina mirando hacia afuera y vi a Camila y Andrés bajarse del auto. Reían y la voz de ella se escuchó entre carcajadas. «Amor, solo faltan unos días y todo estará listo». Andrés le tomó la mano, le susurró algo al oído, y ambos estallaron en risas. Permanecí allí en la penumbra sintiendo cómo se me desgarraba el pecho, pero me negué a mostrar debilidad. Me repetí en silencio: «Ellos creen que ganaron, pero no saben quién soy». Aproximadamente una semana después, mientras tomaba café en la cocina, Julián me llamó. Su voz era firme. «Mariana, el contrato de venta de la casa ya está firmado. El dinero estará en tu cuenta en 48 horas. Está todo listo». Cerré los ojos, respiré hondo y respondí: «Sí, Julián, gracias». Colgué y miré hacia la ventana donde el sol iluminaba la palmera del patio. Aunque aún dolía, una sensación de libertad comenzó a crecer en mí. Recuperaba el control de mi vida y de la de Daniel. Ya no era la madre que solo sabía sacrificarse y aguantar. Ahora era una mujer endurecida, dispuesta a todo, por proteger a su hijo. La mañana en que vi reflejado el dinero en la cuenta, me levanté antes del amanecer. La luz tenue se filtraba por las cortinas e iluminaba el piso de madera de la habitación, que ya no consideraba un hogar. Me paré frente al espejo. Una mujer de 55 años con algunas canas, pero con una chispa nueva en los ojos. Ya no había resignación, había determinación.
Inspiré profundo, sintiendo una calma fría recorrerme las venas. Ese día Daniel y yo desapareceríamos dejando atrás las mentiras, abandonando aquella casa que alguna vez significó mi vida. Retiré el efectivo necesario en el banco, cuidando que nadie me siguiera. El resto, como me indicó Julián, ya estaba protegido en una cuenta en Suiza. Todo estaba listo. Entré al cuarto de Daniel y lo encontré dormido. Su rostro sereno, aunque con un dejo de melancolía. Lo toqué suavemente en el hombro y le susurré. «Daniel, despierta, hijo. Vamos a ir a la playa unos días. Quiero que cambies de aire». Él abrió los ojos aún adormilado, pero asintió. «Suena bien, mamá. Yo también quiero salir». Le sonreí, aunque dentro de mí llevaba un torbellino contenido. No dije más. Solo lo ayudé a Potica a alistarse. Tenía lista una maleta pequeña con lo indispensable, algunas mudas de ropa, la guitarra vieja de Daniel y una foto familiar de cuando aún éramos felices. Había conseguido alquilar una SUV a través de un conocido de confianza, un chofer llamado Juan, que en el pasado me había llevado a trabajar un par de veces. «Señora Mariana». «¿Segura que no quiere que le pregunten nada más?», dijo Juan con una mirada sincera. Asentí. «Juan, solo necesito que nos lleve. No le diga a nadie, ni siquiera a su mejor amigo». Él asintió sin más. Ayudé a Daniel a subir al auto, puse la silla de ruedas en la cajuela y miré la casa por última vez. El portón de hierro macizo, las paredes blancas, el jardín que cuidé con tanto cariño. Todo ahora no era más que un recuerdo. No volteé atrás antes de irme. Dejé un sobre blanco sobre la mesa de la sala. Dentro una nota que escribí a mano la noche anterior. Cada palabra estaba grabada en mi corazón. «Gracias por mostrarme quién eres en realidad. Desde ahora mi hijo y yo no tendremos nada más que ver contigo». Pensé mucho antes de escribir esas líneas. Quería que Camila supiera que lo había descubierto todo, que entendía perfectamente su juego. Pero no iba a gastar más palabras en ella. Dentro del sobre también coloqué una copia de los papeles de divorcio que Daniel ya había firmado. Días antes me había sentado con él y le revelé toda la verdad, lo del bebé, los mensajes de Camila y Andrés. Daniel permaneció callado largo rato y al final solo dijo: «Mamá, quiero terminar con todo». Firmó los papeles con manos temblorosas, pero en su mirada, aunque llena de dolor, había un aire de alivio. Guardamos ese secreto sin que Camila sospechara nada. La SUV arrancó sacándonos de Lomas, directo hacia el pueblo costero de San Gabriel. Ya había rentado por internet una casita sencilla pero cómoda, adaptada para que Daniel pudiera moverse con facilidad. En el camino él miraba por la ventana callado, hasta que una leve sonrisa apareció al ver los campos verdes. «Mamá, aquí es muy bonito», dijo con voz suave. Le tomé la mano y respondí: «Hijo, desde ahora vamos a empezar de nuevo. Solo tú y yo». Daniel asintió y sentí una conexión distinta, como si cruzáramos juntos el umbral hacia otra vida. Al llegar a San Gabriel, bloqueé de inmediato los números de Camila y Andrés. Apagué mi viejo teléfono y compré un chip nuevo. Quería cortar todo contacto, borrar el pasado. La casa estaba cerca del mar. Pequeña pero acogedora, con paredes pintadas de azul claro y un balcón que daba al océano. Me quedé allí respirando el aire salado. Por extraño que sonara, sentí calma. El dolor y la rabia parecían disolverse en las olas. Ya no era la mujer que soportaba humillaciones de Camila. Estaba renaciendo, recuperando mi vida. Esa tarde revisé las cámaras de seguridad de la casa en Lomas, desde mi celular. Vi a Camila entrar apresurada y quedarse helada al ver todo vacío. Ni muebles ni rastro de mí o de Daniel. Solo un sobre la mesa. Lo abrió, leyó la nota y vi cómo se le borraba el color del rostro.
Marcó desesperada una y otra vez, pero ningún número servía. Llamó a gritos a que Andrés cuando llegó. Los dos discutieron a gritos en la sala. Ella ya lo sabe todo. «¿Y ahora qué hacemos?», chilló Camila fuera de sí. Cerré la pantalla. Ya no era mi problema. Salí al balcón de la nueva casa. El viento me alborotaba el cabello, pero me sentía libre. Pensé en los años de sacrificio, en las lágrimas que me tragué por Daniel. Creí que siempre sería la madre que aguanta. Pero ahora me sentía más fuerte que nunca. Desde adentro. Entonces mi hijo me llamó mamá. «Ven a ver el mar. Está hermoso». Me giré y lo vi en su silla de ruedas sonriéndome. Esa sonrisa tan sencilla era la luz que necesitaba. Me acerqué. Me senté a su lado y juntos miramos el océano. «Hijo, vamos a estar bien», le dije con voz firme. Daniel me tomó la mano y contestó. «Lo sé, mamá. La primera mañana en San Gabriel me desperté cuando el amanecer doraba el mar. El rumor de las olas entrando por la ventana era como un saludo de un mundo nuevo. Un mundo sin las humillaciones de Camila ni las mentiras que me pesaban en el alma». Miré a Daniel sentado en su silla contemplando hacia afuera con una serenidad poco común en él. «Hijo, vamos a dar un paseo», le dije con dulzura. Daniel asintió y sonrió, algo que rara vez hacía. «Claro, mamá, hace mucho que no huelo el mar». Empujé su silla hasta la arena donde el aire salado y el sol cálido nos llenaban los pulmones. Daniel inhaló profundo y dijo: «Mamá, aquí sí se siente paz en mi interior». Todo se iluminó dentro de mí con una esperanza pequeña pero poderosa. San Gabriel con sus olas y su brisa abría un nuevo capítulo para nosotros. No quería quedarme sentada viendo pasar los días en silencio. Necesitaba hacer algo no solo para combatir el tedio, sino para sentir que aún tenía valor, que todavía tenía fuerzas para vivir. Una mañana al pasar frente al centro comunitario vi un cartelito que decía: «Se necesitan voluntarios para la clínica». Sin pensarlo demasiado entré movida por la curiosidad y la ilusión. Allí conocí al doctor Ricardo Salazar, un hombre de mediana edad con una sonrisa franca y una mirada cargada de pasión. Me estrechó la mano y dijo: «Señora Mariana, escuché que acaba de mudarse. Si quiere ayudar, necesitamos mucho a alguien como usted». Sonreí y respondí: «No sé si podré hacer gran cosa, pero quiero intentarlo». El doctor Ricardo me llevó a recorrer la clínica y me contó sobre las dificultades, falta de personal, escasez de medicinas, sobre todo para los niños pobres de la región. Su voz era cálida, pero detrás se notaba la preocupación. «Cada día veo niños que necesitan medicinas y cuidados, pero no tenemos suficientes recursos». Sus palabras me tocaron el corazón como un recordatorio de que aunque había perdido tanto, todavía podía dar algo a los demás. Una tarde llevé a Daniel a la clínica para un chequeo. Mientras esperábamos vi a una niña de unos 8 años sentada en la esquina junto a su abuela. Tenía el cabello largo y negro, unos ojos grandes y brillantes, pero su rostro estaba pálido. Ricardo me presentó. «Ella es Sofía. Padece una enfermedad sanguínea hereditaria. Necesita seguimiento constante». Sofía miró a Daniel y de repente sonrió con entusiasmo. «Oiga, ese carro está genial. Usted maneja rápido». Daniel soltó una carcajada la primera vez que lo veía reír así, desde que dejamos la Ciudad de México. «Manejo rápido, pero solo en camino recto», contestó Daniel en tono de broma. Sofía rió y tiró de la mano de su abuela. «Abuela, él es muy gracioso». Yo observaba esa escena y sentía cómo algo cálido me recorría por dentro. Daniel, mi hijo, que había vivido hundido en la oscuridad, ahora reía gracias a la inocencia de una niña. Poco a poco, Sofía y su abuela se convirtieron en parte de nuestra vida.
Solían visitarnos en la casa por las noches trayendo churros o una jarra de chocolate caliente preparado en casa. «Señora Mariana tiene que probar mi chocolate, es receta de familia», me decía doña Elena con una sonrisa amable. Nos sentábamos alrededor de la mesa de madera. Comíamos, charlábamos, y yo sentía que tenía un nuevo hogar, hecho de momentos sencillos y sinceros. Daniel empezó a abrirse más contándole a Sofía sobre sus días como ingeniero sobre las máquinas que había diseñado. La niña lo escuchaba con los ojos llenos de asombro. «Puede hacer hasta aviones». Daniel sonrió. «No aviones, pero sí algunas cosas muy interesantes». Yo lo miraba y veía esa chispa en sus ojos, comprendiendo que estábamos empezando a reencontrarnos. Por las tardes solía verlos en la clínica sentados bajo el alero. Daniel le enseñaba a dibujar barcos en hojas de papel, mostrándole cómo sujetar el lápiz y mezclar colores. «Sofía, dibujaste este igualito que los del mar», la elogiaba él, y ella sonreía feliz. Una vez Daniel llevó su guitarra, tocó unos acordes sencillos, y Sofía aplaudió mientras cantaba una canción popular que había aprendido de su abuela. Yo desde lejos los observaba y sentía que mi corazón empezaba a curar las heridas que me dejó la Ciudad de México. Las palabras crueles de Camila, su traición, aún estaban allí, pero ya no dominaban todo. Empezabas a encontrar alegría en los detalles pequeños, en la sonrisa de Daniel, en la inocencia de Sofía. Una tarde al atardecer me senté en la playa junto a Ricardo viendo a la niña volar una cometa a la cuerda, bailando contra el cielo anaranjado. Daniel estaba en su silla de ruedas, sonriendo mientras sus manos seguían el ritmo de una melodía invisible. Ricardo se volvió hacia Fig. «Mariana B. Los niños como Sofía necesitan más que medicinas. Necesitan esperanza. Necesitan a personas como usted y Daniel». Sus palabras me dejaron pensando. Le conté mi idea de crear un fondo comunitario para apoyar a pacientes como Sofía, niños que no tenían dinero para medicinas ni para atención médica. «No tengo mucho, pero quiero hacer algo para que estos niños tengan una oportunidad», le dije a Ricardo. Él asintió con los ojos brillando. «Mariana, yo la voy a ayudar. Podemos empezar con cosas pequeñas, una clínica mejor, un fondo para los más pobres». Miré hacia el mar sintiendo que una llama nueva se encendía en mi interior. No solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo, encontrando un propósito distinto. Una mañana en San Gabriel, mientras el sol apenas asomaba sobre el mar, me alistaba para salir rumbo a la clínica cuando escuché golpes apresurados en la puerta. «Sí». Entonces abrí. Allí estaba doña Elena, la abuela de Sofía, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. «Mariana, por favor». «Sofía». «Ella no está bien», dijo con voz temblorosa. «Sangra por la nariz desde la mañana y ahora está mareada. No puede sostenerse en pie». Sentí que el corazón se me oprimía como si alguien lo apretara con fuerza. No lo pensé 2 veces y solo le dije: «Cálmese. Voy con usted ahora mismo». Volví adentro y llamé a Daniel. «Hijo, voy con doña Elena a la clínica. Quédate aquí y descansa». Pero él negó con la cabeza y dijo con firmeza: «Mamá, voy contigo, Sofía. Quiero saber si está bien». Lo miré a los ojos, vi su preocupación sincera y asentí. Nos apresuramos a la clínica donde el doctor Ricardo ya esperaba. Sofía estaba recostada en una camilla, su rostro pálido, los ojos cerrados, los labios resecos. Doña Elena le sostenía la mano llorando desconsolada. Ricardo la revisó con rapidez y luego me llevó a un rincón con voz grave. «Mariana, la situación de Sofía es muy delicada. Necesita un medicamento especial de inmediato, o habrá que trasladarla a un hospital grande en Mérida. Pero ese medicamento
No está disponible aquí. Y es muy caro. ¿Cuánto, Ricardo?, pregunté con la voz temblorosa. Él dudó un instante antes de responder. Unos $50.000 por una dosis suficiente para estabilizarla. Me dejó aturdida. Ya había transferido la mayor parte de mis ahorros a la cuenta en Suiza, y el banco local llevaba días con problemas en las transacciones. El efectivo que me quedaba no alcanzaba. Me quedé ahí sintiendo que el piso se abría bajo mis pies. Sofía, la niña de la sonrisa que iluminaba la que le devolvió la vida a Daniel, ahora yacía frágil como una vela a punto de apagarse. Miré a mi hijo que apretaba con fuerza los reposabrazos de su silla de ruedas, con los ojos llenos de angustia. Sabía que debía actuar. «Messi». Me giré hacia Lotte y el doctor Ricardo y le dije: «Buscaré la manera. Manténgala estable hasta que regrese». Él asintió y me puso la mano en el hombro. «Mariana, confío en usted, pero debe ser rápido». Volví a casa, abrí la caja fuerte y saqué una joya de oro blanco. El último recuerdo de mi madre era un collar con dije en forma de corazón, el mismo que usó el día de su boda. Siempre pensé guardarlo hasta mis últimos días. Lo sostuve en mis manos como si tuviera un pedazo de su memoria. Pero pensé en Sofía, en sus ojitos brillando al jugar con Daniel, en su risa cuando volaba la cometa en la playa. No podía dejar que se apagara. Guardé el collar con cuidado y marqué el número de un conocido en Mérida que compraba joyas. «Mariana, esta pieza es muy valiosa». «¿Estás segura?», me preguntó por teléfono. Le respondí con voz firme. «Véndela, necesito el dinero hoy mismo». Mientras esperaba que llegara la medicina desde Mérida, regresé a la clínica. Daniel estaba sentado junto a Sofía sujetándole la mano y contándole la historia de la cometa que canta. «¿Sabes? Esta cometa es muy especial. Vuela alto, canta fuerte y lleva los sueños de todos», dijo Daniel con voz suave. Sofía débil sonrió apenas. «Tío, quiero ver esa cometa». Me quedé en la puerta con las lágrimas a punto de salir. Mi hijo, que alguna vez se ahogó en su propio dolor, ahora usaba ese mismo dolor para dar esperanza a una niña. Sentí una nueva fuerza en él y también en mí. Ya no solo luchaba por Daniel, sino por personas como Sofía, gente que me necesitaba. Al final de la tarde llegó la medicina. Ricardo le aplicó la primera dosis y luego le puso suero. Tras unas horas tensas, salió con una sonrisa cansada. «Está estable, Mariana, pero habrá que seguir vigilándola». Doña Elena se lanzó a casata a abrazarme llorando. «Mariana, si no fuera por usted, mi nieta, no sé qué habría hecho». La abracé dándole unas palmaditas en la espalda y le dije: «Elena, somos familia. No voy a dejar sola a Sofía». Pero por dentro sentía un vacío. El collar de mi madre se había ido y con él una parte de mis recuerdos. Sin embargo, a cambio había salvado a Sofía, y eso valía más que cualquier herencia. De regreso a casa le conté a Daniel y a Ricardo mi idea de fundar el Fondo Luz de Sol, para apoyar a niños y mujeres vulnerables de la comunidad. «Quiero hacer algo para que ningún niño como Sofía tenga que esperar por un medicamento», dije con firmeza. Daniel me miró con los ojos brillando. «Mamá, te apoyo. Quiero ayudar, aunque sea enseñándoles a dibujar o tocar música». Ricardo asintió y me tomó la mano. «Mariana, cuente conmigo. Lo vamos a lograr». Sus palabras fueron como aire fresco borrando las cicatrices que aún cargaba mi corazón. Esa noche acostada pensé en lo vivido. Perdí el recuerdo de mi madre, pero encontré una nueva luz. Pensé en Sofía, en su débil sonrisa, en cómo Daniel le sostuvo la mano para darle valor. Pensé en San Gabriel, en la gente que ya sentía como mi familia. Mi corazón, aunque marcado, estaba lleno de esperanza.
Después de 3 meses de trabajo incesante, el Fondo Luz de Sol finalmente abrió sus puertas en San Gabriel. Me paré frente a la sede de un viejo almacén remodelado en centro comunitario. El corazón me latía con orgullo y un poco de nervios. Las paredes estaban pintadas de azul marino. Dentro había un pequeño consultorio, un rincón con biblioteca llena de libros de colores y un área de juegos con columpios de madera para los niños. Miré alrededor y vi a los vecinos, a los niños y hasta pacientes que alguna vez fueron atendidos en la clínica. Todos reunidos para celebrar aquel día especial. Perdí mi casa en Lomas. Perdí la confianza en Camila. Pero ahora estaba levantando algo mucho más grande, un hogar para toda la comunidad. Mi corazón, aunque aún con cicatrices, brillaba con una esperanza nueva. El día de la inauguración el ambiente estaba lleno de risas y música. Daniel, con su vieja guitarra, se sentó entre los niños y comenzó a tocar canciones folclóricas mexicanas mientras ellos aplaudían con entusiasmo. «Tío Daniel toca esa otra canción», gritó un niño y él rió. «Está bien, pero ustedes tienen que cantar más fuerte que yo». Desde lejos lo observé viendo su sonrisa amplia y mi corazón se llenó de calor. Sofía, la pequeña de ojos brillantes, se puso en medio del patio y recitó un poema de agradecimiento que ella misma había escrito. «Gracias, abuela Mariana. Gracias, tío Daniel. Gracias, doctor Ricardo, por darnos salud y alegría», dijo con voz clara aunque emocionada. Vi a doña Elena, la abuela de Sofía, limpiándose las lágrimas en una esquina, y yo también tuve que girar el rostro para disimular las mías. Ricardo se levantó para presentar los objetivos del fondo. «Queremos traer esperanza. Queremos traer oportunidades para niños como Sofía y para mujeres que necesitan una mano amiga». Sus palabras resonaron y sentí que todos mis esfuerzos empezaban a florecer. La prensa local acudió a cubrir la noticia tomando fotos de Daniel y de mí frente a la sede de la fundación. No pensé mucho en eso, solo sonreí y respondí unas cuantas preguntas. Pero unos días después, mientras limpiaba la mesa del comedor en la pequeña casa, mi teléfono vibró. Un número desconocido apareció en la pantalla. Fruncí el ceño, dudé y luego contesté. La voz al otro lado de la línea me heló la sangre. «Mariana, soy yo, Camila. Necesito verte. Es algo importante». Su voz sonaba apurada, casi suplicante. Pero con solo escuchar ese nombre la sangre me hirvió, los insultos, las mentiras, los mensajes. Todo regresó como una ola furiosa. Colgué de inmediato sin decir una palabra. Pero por dentro una mala corazonada empezó a crecer, como si el pasado intentara regresar sigilosamente. Esa noche encendí la televisión para ver las noticias y el informe me dejó pasmada. Un caso de lavado de dinero y fraude financiero, a gran escala, había sido destapado relacionado con una red de tráfico de medicamentos ilegales. En la pantalla aparecieron los nombres de Camila y Andrés. En la lista de investigados los mostraban en televisión, con el rostro distorsionado en videos de cámaras de seguridad. Me quedé ahí sentada con las manos temblando, no de miedo, sino por una mezcla de rabia y alivio. La verdad, por fin había salido a la luz. Pero no me alegraba. Solo me recordaba aquellos días en que confié ciegamente en ella, en que la traté como a una hija. 2 días después, mientras ordenaba libros en la biblioteca de la fundación, un coche se detuvo frente al portón. Miré y vi a Camila bajarse demacrada sin rastro de la mujer arrogante que alguna vez lució vestidos de lujo. Se acercó con la mirada suplicante. «Mariana, por favor, tiene que ayudarme. Me están investigando. ¿Puedo ir a la cárcel por el bebé? Ayúdeme, por favor». Mencionó al bebé con voz temblorosa, pero yo vi claramente la falsedad en sus palabras. Me puse erguida, la miré a los ojos y dije con voz fría: «Camila, ¿crees que todavía soy tan ingenua como para creerte?»
Ese bebé no es de Daniel. Sé todo sobre ti y Andrés. Los mensajes. El plan para quitarme mi casa. ¿Crees que voy a ayudar a alguien que humilló a mi hijo y traicionó a mi familia? Camila se puso pálida. Retrocedió y gritó. «Usted arruinó mi vida. Si no hubiera tomado todo el dinero, yo podría vivir bien». Yo guardé silencio. Me di la vuelta y me marché sin querer gastar una palabra más en ella. Ricardo, que estaba cerca, se acercó y me puso una mano suave en el hombro. «Mariana hizo lo correcto», dijo con voz firme. En ese momento se oyó la sirena de la policía. 2 patrullas se detuvieron frente al portón y los agentes bajaron para esposar a Camila. Ella forcejeó gritando: «Mariana se va a arrepentir». Pero yo no volteé atrás. Me quedé allí sintiendo la mano de Ricardo sobre mi hombro y una sensación de libertad me inundó. El pasado con todo su dolor estaba siendo arrastrado como las olas que se llevan la arena mar adentro. Había pasado 1 año desde que Daniel y yo llegamos a San Gabriel y la Fundación Luz de Sol se había convertido en el corazón de esta pequeña comunidad levantada desde un viejo almacén. Hoy nuestro centro rebosa de vida una clínica que nunca está vacía, una biblioteca donde los estantes casi no dan abasto y un rincón de juegos lleno de carcajadas infantiles. Recuerdo perfectamente cuando Ricardo y yo apenas teníamos algunas ideas sueltas y un par de ahorros. Ahora incluso abrimos un taller para mujeres, donde aprenden costura, repostería y a manejar computadoras para conseguir trabajo. También levantamos una sala de rehabilitación para personas con discapacidad, con aparatos sencillos pero con un valor enorme. Cada mañana al entrar me reciben miradas de gratitud y sonrisas francas que jamás sentí en mis años en la capital. Esa sensación de pertenencia es algo nuevo. Daniel, mi hijo, había encontrado su propio brillo. Se convirtió en maestro de música y arte para niños con discapacidad dentro de la fundación. Muchas veces me quedaba en la puerta observándolo en su silla de ruedas guitarra, en mano enseñando a los pequeños a sacar sus primeras notas. «A ver, todos prueben este acorde». «Es como las olas del mar», decía Daniel con la voz llena de entusiasmo. Los niños reían intentando seguirlo, y yo veía cómo su rostro se iluminaba más que nunca. Una vez un niño le preguntó: «Tío Daniel, ¿se cansa de estar en la silla de ruedas?». Daniel sonrió y contestó: «Claro que me canso, pero tengo un secreto. Canta fuerte y el cansancio se va». Todos estallaron en risas y yo tuve que dar la vuelta para esconder las lágrimas de alegría que me corrían por la cara. Daniel no solo enseñaba, estaba viviendo inspirando, y eso llenaba mi corazón de paz. Sofía, aquella niña por la que entregué la última reliquia de mi madre, estaba ahora más sana. Corría por la fundación con su melena negra suelta y sus ojos chispeantes. Todos los días, doña Elena la traía y Sofía siempre corría a abrazarme gritando «Abuela, segunda». Hoy dibujé un barco muy bonito. Tiene que verlo. Yo le acariciaba la cabeza sonriendo y le decía: «Mi niña es muy talentosa. Luego lo veo». Sofía se volvió esencial en nuestras vidas. Algunas noches ella y doña Elena se quedaban a cenar en casa y nuestro hogar se llenaba de risas y relatos como si fuéramos una verdadera familia. Al verla recordaba los días grises en la capital, pero me repetía todo ese dolor me condujo hasta aquí a un nuevo hogar. Decidí traspasar todos mis bienes y el dinero del fideicomiso a la Fundación Luz de Sol. No me quedé con nada no porque no me hiciera falta, sino porque deseaba que sirviera para dar esperanza. Al firmar los papeles le dije a Ricardo: «Perdí la casa de Polanco, pero no quiero perder la oportunidad de ayudar a personas como Sofía». Ricardo me tomó de la mano con una mirada cálida. «Mariana, usted no solo los está ayudando, está transformando a toda una comunidad».
Sus palabras fueron como una ráfaga fresca que arrastró lo último que quedaba de mis heridas. Una tarde Daniel y yo contemplábamos el mar mientras el sol se apagaba sobre las olas tranquilas. El viento traía el aliento salado del océano y yo sentí una paz desconocida. Daniel me miró con los ojos encendidos. «Mamá, tú me salvaste. Ahora has salvado el mundo en el que vivo». Sus palabras me hicieron contener el aliento. Vi en su rostro, antes marcado por la tristeza, un brillo nuevo. Le apreté la mano y le respondí: «Hijo, yo solo hice lo que debía hacer». «Pero tú eres la razón por la que nunca me rendí». Nos quedamos ahí juntos y supe que aunque el pasado había sido duro, al fin tenía un sentido nuevo para mi vida. Días después me paré frente a la entrada de la fundación mirando el letrero recién colgado. En él había mandado grabar: «Cuando una mujer deja de tener miedo, el mundo cambia». No era solo un mensaje para quienes llegaban, era también un recordatorio para mí misma. Recordé los años en la capital, las humillaciones de Camila, las noches interminables de dolor. Pero ahora, bajo el sol dorado frente al mar, ya no era aquella mujer rota. Ahora era Mariana, una madre, una mujer que atravesó la sombra para hallar la luz. El rumor de las olas seguía constante como entonando un canto de renacer. Sonreí sintiendo la paz llenarme por completo y supe que de ahora en adelante viviría para los días luminosos que estaban por llegar. La historia que contamos es ficticia, pero inspirada en hechos que alguna vez sucedieron. Los nombres y lugares han sido cambiados para resguardar la identidad de los involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien lo escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres estarán sufriendo en silencio dentro de sus propios hogares? Me lo pregunto con sinceridad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero escuchar lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice. Y yo creo firmemente que el valor nos abre paso a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.